introducción, definir qué es resistencia al antibiótico, qué significa resistencia natural y resistencia adquirida, interpretar tratamiento en casos clínicos con cepas de pacientes que presenten mecanismos MRSA, VISA, GISA, BLEA, carbapenemasa, qué significa, ¿ya? Y obviamente trabajar con ética y respeto. Para hablar de antibióticos hay que conocer un poco de farmacología básica o conceptos de farmacología básica. Los antibióticos son fármacos, ¿sí? Fármacos antiinfecciosos, combaten infecciones, pero esto, sí, listo, va a darle ¿ya? Son antiinfecciosos, combaten infecciones, pero combaten infecciones específicamente bacterianas, ¿sí? No me va a combatir infecciones virales, no me sirve para infecciones parasitarias, no me sirve para infecciones micóticas, no, solamente bacterias, ¿sí? Entonces es muy erróneo pensar que en un resfriado común por un rinovirus uno puede tomar un antibiótico y le va a sanar eso. Totalmente ilógico, porque eso solo es bajo el criterio de infecciones bacterianas, ¿ya? ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es toda sustancia de origen natural, ¿ya? O de origen sintético en un laboratorio que puede producir un cambio en el organismo, ¿ya? Estos cambios se dan principalmente debido a que hay una modificación del fármaco con el organismo. Es decir, los fármacos cuando ingresan a la sangre o ingresan al cuerpo interactúan con X, Z receptores y esos receptores provocan un efecto, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción viene siendo la modificación que el fármaco causa en el organismo, ¿ya? Un ejemplo común, tenemos un paciente con fiebre y le suelen dar paracetamol. El paracetamol es de fármaco, ¿no? Puede ser natural, sintético, y el mecanismo de acción sería que este inhibe síntesis de prostaglandinas, y las prostaglandinas son las que producen fiebre. Entonces, el mecanismo de acción es con quién interactúa y el efecto es qué hace, ¿ya? Lo mismo los antiinfecciosos, los antibióticos, van a la bacteria, interactúan con algo de la bacteria, es un mecanismo de acción, y al interactuar con ese algo causan un efecto farmacológico, ya que en este caso hay de dos. Los antibióticos o matan a la bacteria o inhiben su crecimiento, ¿ya? Otro concepto más importante de lo que es farmacología, tienes que saber que todo fármaco se maneja en algo que se conoce como ventana terapéutica, ¿ya? Donde hay una dosis mínima efectiva y una dosis máxima tolerada. Esto es importante. La dosis mínima efectiva significa que esa es la cantidad mínima de dosis que yo le puedo dar de un fármaco a una persona para que le haga efecto. Es decir, me invento, le tengo que dar 1 gramo, esa es la mínima efectiva para que funcione. Si le doy menos de 1 gramo, estoy entrando en una dosis subterapéutica, no le hace efecto, ¿sí? Si los antibióticos funcionan de la misma forma, si no le doy una dosis adecuada, le doy menos de la dosis que le debo dar, el fármaco no va a hacer el efecto que quiero, no se va a curar de la infección, ¿sí? Y está la dosis máxima tolerada, cuánta cantidad de fármaco le puedo dar sin que entre a toxicidad, ¿sí? Es decir, por encima de la dosis máxima tolerada es tóxico, los fármacos se acumulan, causan daño en las células y se vuelven tóxicos. Entonces, a esto se conoce como franja terapéutica, la relación que hay entre la dosis máxima tolerada y la dosis mínima efectiva. Todos los fármacos se manejan así, ¿sí? Hay una dosis mínima a la que trabajan, hay una dosis máxima a la que si se pasa un poquito es toxicidad, ¿sí? Hay algunos antibióticos que son amplios en su franja terapéutica, es decir, su dosis máxima tolerada hasta acá y su mínima efectiva acá. Por ejemplo, las penicilinas, se puede dar millones y millones de la concentración de penicilina y se puede aumentar dependiendo de la infección y no pasa nada, no produce toxicidad. Sin embargo, hay otros antibióticos que vamos a hablar como por ejemplo el colistin, ya que con una pequeña dosis ya es nefrotóxico, causa daño renal, causa daño en el sistema nervioso. Entonces, la franja terapéutica es eso, la relación que hay entre la máxima y la mínima. ¿Y los antibióticos qué son? Conceptualización. Son fármacos que combaten a la bacteria. El paciente viene al consultorio con una infección, ya, y nosotros sospechamos que es bacteriana, entonces el tratamiento sí o sí debe ser con antibiótico. Sí, el antibiótico va a contrarrestar la infección por las bacterias. Pero si no fuera bacterias, no tiene caso o sentido alguno que se administre algún antibiótico. No va a hacer efecto, ¿sí? Los antibióticos trabajan de dos formas. O matan a la bacteria, en resumen, o inhiben su crecimiento. El concepto de matar a la bacteria se conoce como bactericida. Hablamos de antibióticos bactericidas, a los antibióticos que van y chau a la bacteria. Y hablamos de antibióticos bacteriostáticos a aquellos que solo inhiben su crecimiento, ¿sí?
Entonces van a ver más adelante que en la clasificación de antibacterianos hay los que inhiben el crecimiento y los que matan, ¿ya? Muy diferente. Pero ambos se van a dar para combatir una infección contra las bacterias, ¿sí? Ambos yo puedo utilizar. La mayoría son hidrosolubles para que no se acumulen en las células. ¿Ok? ¿De dónde nacieron el término antibióticos o de dónde nace toda la familia de antibióticos? Es interesante, ¿ya? Este científico que es Alexander Fleming, ¿ya? Que él se dedicaba a la investigación en uno de sus cultivos de Staphylococcus aureus, ya por accidente se le contamina la muestra y en esa muestra contaminada empieza a crecer un hongo. Bueno, en ese momento ni conocía qué hongo era, pero lo importante es, no sé si puede poner la siguiente, que alrededor de este, aquí estaba todo el aureus, ¿no? Todo en la placa Petri estaba todo diseminado, crecido. Pero se dio cuenta que en el área donde creció el hongo no había crecimiento bacteriano, ¿sí? Como si hubiéramos puesto un disco de antibiótico, como lo han visto en el antibiograma, no había un halo, ¿ya? Entonces, en base a eso se pone a analizar y dice qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué es que las bacterias inhibieron su crecimiento? Tiene que haber pasado algo, ¿no? Entonces se descubrió que era una sustancia producida por este hongo, que era el Penicillium notatum, y a raíz de eso se creó el primer antibiótico, que es la penicilina, ¿ya? Que es la más básica, por así decirlo. Entonces, a raíz de esa creación de penicilina, ya posteriormente en futuras investigaciones salieron un montón, pero un montón de antibióticos. Ahorita si ven su tabla de su guía, ni siquiera son todos los que hay, ya hay muchos más que esos, ¿sí? Pero, y cada año se van descubriendo más. Pero de manera general, todos los antibióticos para poder eliminar una bacteria tienen que atacar a sus elementos obligados. ¿Cuáles son los elementos obligados de una bacteria? Pared celular, membrana citoplasmática, el núcleo y principalmente los ribosomas, ¿ya? Esos son obligados. Sin cualquiera de esos cuatro la bacteria no puede prosperar, ¿sí? Entonces los antibióticos específicamente atacan a esos factores, al ADN, a la pared celular, al ribosoma o a las membranas citoplasmáticas, que serían como los puntos débiles de una bacteria. Los antibióticos generalmente atacan a esos puntos débiles, ¿ok? Esa raíz, la siguiente, ¿ya? Es a raíz de eso que nace la clasificación de los antibióticos, ¿ya? Los antibióticos se van a poder clasificar según su origen. Si estos eran de biológicos, o sea, como el Penicillium notatum, que se extrajo de ese honguito, la sustancia que producía. Si son sintéticos, quiere decir que en laboratorio, bajo reacciones químicas controladas, se creó ese antibiótico. O si son semisintéticos, que son antibióticos biológicos que se les añade una parte sintética, ¿no? Entonces, vale. Y también se puede clasificar según su forma o según su espectro de acción. Y esto es importante, ¿ya? Vamos a hablar de dos tipos o de tres tipos de antibióticos: los que son de amplio espectro, los que son de mediano espectro o los que son de espectro reducido. Y esto es importante. ¿Por qué? Se dice que, o cuando ustedes vean, no todos los antibióticos pueden matar a todas las bacterias, ¿no? Hay antibióticos que solo son predominantes contra gram positivos, hay antibióticos que son predominantes contra gram negativos, hay antibióticos que pueden con todos, básicamente. A los antibióticos que son capaces de eliminar tanto gram positivos como gram negativos y otras especies, se les conoce como amplio espectro, es decir, es capaz de atacar para allá, o sea, fuertísimos esos antibióticos, ¿ya? Y los de espectro reducido son aquellos que solo pueden con una población bacteriana, o gram positivos o gram negativos, no les quedan más, ¿sí? Entonces, al momento de usar los antibióticos, uno tiene que hacer un razonamiento lógico. El paciente tiene una infección. ¿Han visto el estreptococos ahorita? En teoría, ¿no? ¿Qué es el estreptococo? ¿Gram positivo o gram negativo? Gram positivo. Entonces, ahí se tiene que hacer un uso racional de antibióticos. Si yo sé que el paciente tiene una infección faríngea por Staphylococcus, por Streptococcus pyogenes, de que es un gram positivo, probablemente, ¿qué tipo de antibiótico voy a usar? ¿Quién me puede responder? ¿Uno de amplio espectro, de espectro mediano o de espectro reducido? ¿Cuál usarían ustedes? Su paciente tiene faringitis por piógenes. ¿Qué tipo de antibiótico cree que es el más adecuado darle? ¿Uno que cubra gram negativos, gram positivos? ¿Uno que cubra solo gram positivos o solo gram negativos? ¿O mitad? ¿Qué dicen ustedes? Tiene piógenes. Entonces vamos a dar uno de espectro reducido porque ya sabemos cuál es, si es gram positivo o gram negativo.
pero en muchos casos se tiene dudas. Hay infecciones que causan mucha duda. Por ejemplo, neumonía. ¿Quién es el productor de neumonía más común? El Streptococcus pneumoniae, excelente. ¿Y ese es gran positivo o gran negativo? Gran positivo, excelente. Pero no todas las neumonías son por neumonía. Puede haber neumonías por Clostridium, puede haber por gram negativos, puede haber por micoplasmas. Entonces, a veces la clínica del paciente no me dice qué tipo de bacteria puede ser. Entonces, ahí cuando yo tengo mucha duda de qué bacteria puede estar atacando, de manera empírica puedo utilizar uno de amplio espectro. ¿Sí? Por ahí era gran negativo el que le estaba atacando y si solo le doy gran positivo, igual no le va a servir. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se utilizan los antibióticos de amplio espectro, solo cuando hay demasiada duda, porque hay infecciones que pueden ser producidas por muchos microorganismos, no solo por un gran positivo, no solo por un gran negativo, puede ser ambos. ¿Sí? Entonces, ante la duda, espectro amplio, pero obviamente con razonamiento lógico, no porque sí. ¿Ok? Y también se puede clasificar según la forma que actúa. Bacteriostáticos, los que inhiben el crecimiento de la bacteria, y bactericidas, los que matan a la bacteria, en resumen. ¿Ok? De ahí nacen los 5 tipos de mecanismos de acción que pueden tener un antibiótico. ¿Sí? Hay antibióticos que me inhiben la síntesis de pared celular, es decir, a la pared celular de la bacteria la inhiben. Hay antibióticos que me alteran su membrana citoplasmática que tiene la bacteria. Hay antibióticos que interfieren con la síntesis de proteína. Hay antibióticos que interfieren con su ácido nucleico. O hay antibióticos que interfieren con rutas metabólicas importantes. ¿Ok? Entonces, aquí hacemos un stop. Nosotros tenemos que saber que el objetivo de los antibióticos es... ¿Cuál es el objetivo de los antibióticos? Eliminar a la bacteria, ¿no? De combatir la infección que se tenga con la bacteria que se tenga. Entonces vamos a atacar la pared celular porque es un elemento obligado. Vamos a atacar su ADN porque también es un elemento obligado. Vamos a atacar sus rutas metabólicas como la del ácido fólico, que es importantísimo. Su síntesis de proteína, su membrana celular. ¿Okay? Esa es la manera como nosotros atacamos mediante los antibióticos. Sin embargo, las bacterias no son pasivas, por así decirlo, no es que se deja atacar y ya fue. Mientras más se exponen a un antibiótico, por así decirlo, aprenden. ¿Ya? Mientras más daño le hacen, más aprenden. ¿Sí? Y es a raíz de eso que nacen los mecanismos de resistencia de las bacterias. Es decir, las bacterias han aprendido a cómo defenderse ante el antibiótico. ¿Sí? Si hay antibióticos que quieren dañar su membrana citoplasmática, crean bombas de flujo con tal de que el antibiótico entra y lo expulsan nuevamente. Es como una bomba que expulsa. Entonces no dejan actuar el antibiótico. Puede ser que hay antibióticos, o bueno, hay bacterias que han aprendido a modificar su sitio de unión. No se olviden, todo antibiótico o todo fármaco tiene un mecanismo de acción, interactúa con algo en específico. Entonces las bacterias cambian ese algo y no les dejan interactuar. Es decir, es como decirlo, yo soy el antibiótico y la llave es el antibiótico y la cerradura es el sitio donde va a actuar mi antibiótico, mi llave. Entonces, normalmente actúa, abre, cierra la puerta como le da la gana, pero estas bacterias cambian el cerrojo. Entonces mi llave ya no sirve más. Básicamente eso es lo que hace. Las bacterias cambian o modifican el objetivo de ataque. ¿Sí? Si va a atacar a la pared celular con una proteína específica, la cambia, la transforma en otra, entonces el antibiótico ya no hace nada. También pueden crear enzimas. ¿Qué es una enzima? ¿Alguien sabe? Son proteínas que se encargan de degradar. ¿Ya? Degradan. Entonces la bacteria crea enzimas que rompen el antibiótico. Me hubiera gustado dibujarles. De hecho, la pieza acá no se va a hacer si no raya. Pero bueno, ¿ya? Entonces, los fármacos tienen sus estructuras químicas. Ya van a ver que uno de los grupos beta-lactámico se llama así porque tiene un anillo que se conoce como anillo beta-lactámico. Y ese es gracias a ese anillo que tiene la función que tiene. Sin embargo, hay enzimas que son capaces de romper el anillo, lo rompen. Entonces, ese fármaco ya no sirve porque lo rompió, lo cambió, lo modificó. Y eso es mediante la activación de sus enzimas. Entonces, así como tenemos antibióticos para matar a la bacteria también tiene mecanismos para defenderse del antibiótico. ¿Ya? Es como una pelea bastante... Es una pelea, es un una con la otra. Recapitulando, teníamos varios mecanismos de acción. Inhibición de la síntesis de pared celular. ¿Sí? Estos fármacos inhiben que se sintetice la pared celular. ¿Cuáles encontramos ahí? Dos grupos, beta-lactámicos y glicopéptidos. Eso es lo que tienen que morirse de acá. ¿Ya? ¿Cuáles hacen cuál? ¿Sí?
¿Cuáles alteran la membrana citoplasmática? ¿Ya? Polimicinas y daptomicinas. Esas rompen la membrana citoplasmática mediante acciones detergentes. Barren con todos los fosfolípidos de la membrana de la bacteria. Entonces la bacteria se queda, por así decirlo, expuesta y fácilmente muere, ¿no? Algo importante del anterior es que es bactericida. El anterior también es bactericida. Si yo ataco pared celular o ataco membrana citoplasmática, ambos son necesarios. ¿Por qué? Porque esto protege a la bacteria del medio externo. Si pierde su pared celular o su membrana citoplasmática, directamente se va a morir, ¿sí? Por eso se consideran antibióticos bactericidas, los que inhiben pared celular y los que alteran citoplasma, membrana citoplasmática. Después teníamos los que inhiben a la síntesis de proteínas. ¿Quién sintetiza proteínas? ¿Qué estructura celular es encargada de la síntesis de proteínas? El ribosoma. En nosotros igual, ¿ya? Algo a determinar es que en los humanos los ribosomas tienen un diferente tamaño, por así decirlo. Ya de nosotros es 70-30. Sin embargo, de la bacteria es una subunidad menor de 30S y una subunidad mayor de 50S. Ya esos son los valores de la bacteria. Hay fármacos que inhiben a la subunidad menor del ribosoma, hay fármacos que inhiben a la subunidad mayor del ribosoma de 50S, o hay fármacos que inhiben a ambos, independientemente, mayor o menor, a todo lo ataca. Ahora, algo importante, si solo inhibe a uno, es bacteriostático. Si inhibe a ambos, es bactericida. Ya es importante que se acuerden eso. Después tenemos aquellos que interfieren con la síntesis de ADN, es decir, destruyen o cambian la molécula del ADN. Puede ser mediante inhibiendo una enzima importante que es la ADN girasa, que es la que se encarga de darle forma circular al ADN bacteriano, o bloqueando la ARN polimerasa, que es una enzima que transcribía el material genético para sintetizar proteínas, o simplemente van y agarran la molécula de ADN y lo rompen, ¿sí? Cualquiera de los tres estamos interfiriendo con su ADN. En este caso, ¿el anterior? No, el siguiente. Tenemos a las quinolonas, al metronidazol y a la rifampicina. Esos tres familias, no son antibióticos, tienen la capacidad de interferir con el ADN bacteriano. Ahora sí. Después teníamos antibióticos que interferían con las rutas metabólicas de la bacteria. Y eso es importante. Hay una ruta de las muchas que tiene la bacteria que es vital para su vida, que es la ruta del ácido fólico. Ella sintetiza el ácido fólico. Su ácido fólico, que es la vitamina B9, le sirve para la formación de timinas, de purinas, de metionina. Ya, básicamente para formar su ADN requiere de ácido fólico. Pero para sintetizar ácido fólico requiere varias enzimas, ya como nosotros, una ruta metabólica normal. Hay fármacos que van a inhibir esas rutas metabólicas. Las sulfonamidas inhiben a esta de acá, a la dihidroteroato sintetasa. Y el trimetopim inhiben a la dihidrofolato reductasa. Nuevamente, si solo utilizo uno es bacteriostático, pero si utilizo ambos se vuelve bactericida, ¿ya? Inhibe la síntesis de ácido fólico. Entonces, de manera general, ustedes tienen que aprenderse este esquemita, mínimo el esquemita, para que no se les complique más. ¿Cuáles inhiben pared celular? Ahí tenemos beta-lactámicos, vancomicina, vancomicina, fosfomicina, cicloserina. No sé si la doctora les dijo, pero esto es lo más memorístico que hay, ¿ya? Aquí no hay mucho de razonamiento, es directamente el que lee, se memoriza, se lo sabe, y nada más, ¿no? ¿Cuáles alteran la membrana citoplasmática? Polimixinas, daptomicina. ¿Cuáles alteran la síntesis de ácidos nucleicos? Quinolonas, rifampicina, metronidazol. ¿Cuáles interfieren con la ruta de metabolitos del ácido fólico? Las sulfonamidas y el trimetoprim. Y tratando la parte más larga, ¿cuáles inhiben a la síntesis de proteínas? Hay quienes inhiben a las 50S. ¿Quiénes son estos? Estreptograminas, cloramfenicol, lincosamidas, linezolid y macrólidos. ¿Ya? ¿Quiénes inhibían a la 30S? Solamente tetraciclinas. Y hay uno solo que inhibe tanto a la 30 como a la 50, los aminoglucosos. ¿Ya? Aquí hay una mnemotecnia. Entonces, para el que le sirva bien, para el que no pasa nada. La mnemotecnia número X, ¿no? Se llama estrés, clima, te amo. ¿Ya? El estrés clima me habla de las que inhiben 50S. Quisiera haberse anotado. ¿Ya? Estrés de estreptograminas, CLI de cloramfenicol, lincosamidas y linezolid, MA de clima de macrólidos, T de tetraciclinas y AMO de aminoglucósidos. Y me sirve para saber, estrés clima son sí o sí 50S, ¿ya? T
T de 3, ya T de 3 tetraciclinas inhiben a la 30S. Y AMO de aminoglucósidos y AMA a todos, o sea, todo, 30 y 50, ya acapara todo. Por ahí le sirve. Yo me acuerdo hasta ahorita de eso por esa mnemotecnia. ¿Ya? La siguiente, por favor. A ver, ¿un poquito atrás? Aquí está, ¿no? Estrés, clima, te amo. Estrés de cetoaminas, cl de cloranfenicol, li de linfosamidas linezolid, ma de macrólidos, T de tetraciclinas, amo de aminoglucósidos. Ya, para el que le sirve. Ok, los betalactámicos, ¿qué mecanismo de acción tenían? ¿Inhibían qué? Síntesis de pared celular. ¿Eran bacteriostáticos o bactericidas esos? Bactericidas. Estamos atacando su pared celular importante. Estos betalactámicos, ¿qué era un espectro de acción antes de que continuemos? ¿Qué era el espectro de acción? ¿Quién me puede decir? Era cuando atacaba gran positiva y gran negativa. Ya, puede ser. ¿Va por ahí? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Qué es un espectro de acción? ¿Nada? Sería el parámetro, el rango de dónde trabaja ese antibiótico. Ataca gram positivas, gram negativas al mismo tiempo. Eso es amplio espectro, puede con todo. Tal vez solo ataca gram positivas o solito a gram negativos, tiene pequeño espectro. Ya el espectro de acción es básicamente el rango de a quienes ataca. En resumen, no es un concepto bien definido, pero para que me entiendan. Los betalactámicos tienen un espectro contra gram positivos, gram negativos y espiroquetas, pero no todos. Ahorita vamos a especificar cuáles. Y este grupo o esta familia de antibióticos son las más utilizadas, uno porque son baratas y dos porque posee bajas reacciones adversas. ¿Ya? Una reacción adversa es todo lo que el fármaco produce que no me sirve, ¿no? Es decir, el hecho, digamos, de que un fármaco produzca un buen efecto y un mal efecto, no lo puedo quitar, es parte del fármaco. Entonces, una reacción adversa es todo eso negativo del fármaco que no lo puedo evitar, es porque está usando el fármaco y sí o sí lo va a tener. ¿Ya? RAMs negativas, o sea, tiene bajas RAMs los betalactámicos. Y los betalactámicos se clasifican todavía. Se clasifican en 4 familias y una agregada, que es esta: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. ¿Ya? Y de ultimito lo pondría yo inhibidores de betalactamasas. ¿Ya? Hay una mnemotecnia sencilla para acordarse de la clasificación de betalactámicos, que es PECAMOS, ¿ya? De pecar. P de penicilina, C de cefalosporinas, K de carbapenémicos y MO de monobactámicos, ¿no? PECAMOS. La siguiente, por favor. No se olviden que los beta-lactámicos, de manera general, este es la molécula y este es el anillo beta-lactámico. ¿Ya? Tiene esta formita. Cuando hay una enzima que destruye el anillo beta-lactámico, rompe a este nivel y la molécula no sirve. Este anillo beta-lactámico se casa o se une permanentemente con esta proteína que se conoce como la PBP, proteína fijadora de penicilina. ¿Ya? Y esta PBP es una transpeptidasa, o una proteína que se encarga de llevar, es como un albañil, ¿ya? Carga y lleva para que se construya la pared celular, carga el material y lo lleva. Entonces, si inhibimos a la persona que carga el material, nunca llega, entonces la pared nunca se completa, ¿ya? Y está toda desordenada, entonces hemos alterado la pared celular. Eso es lo que hace el betaractam, ¿sí? Altera la pared celular. Siguiente. Decíamos que tenía 5 familias, ¿no? Penicilinas, ¿cuál era la otra? Cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, inhibidores de betalactamasa. Está bien. Las penicilinas también se clasifican, ¿ya? Y se clasifican en otras 5. Es muy tedioso. Esto, de verdad les digo de experiencia, repásenlo todos los días si pueden, ¿ya? Si mal no estoy, la siguiente damos un examen y después de esa semana damos examen solo de antibióticos. Entonces, ya para ese día ya tienen que estar con todo esto de memoria, ¿ya? Clasificación de las penicilinas. Tenemos las naturales, las aminopenicilinas, las penicilinas resistentes a penicilinasas, las carboxipenicilinas y las urilopenicilinas. Las más leves, o las primeras en ser descubiertas, fueron las penicilinas naturales, ¿no? Extraídas de Penicillium notatum. Esas penicilinas naturales solo tienen actividad contra el gram positivo. Y lo importante,
solo hay actividad contra gram positivo. Su espectro es amplio. ¿Sí o no? ¿Sí? Solo tiene actividad contra gram positivo en la penicilina. Su espectro es amplio. Le doy para lo que sea. No, solo le voy a dar en infecciones por gram positivo. Su espectro es reducido. Solo ataca gram positivo. Y algunas neiserias, algunas clases de neisseria. Es por eso que estas, por ejemplo, si tiene faringitis, le damos penicilina, porque es un gram positivo. Si tiene, por ejemplo, otra infección leve, puede servir en un auris, aunque los auris son muy resistentes, pero si es un gram positivo, podemos aplicar una penicilina. ¿Ok? Las penicilinas naturales clasificadas tenemos la B, que se conoce como oral, ya no está utilizada, pero se toma de manera oral. También se llama fenoximetilpenicilina, o tenemos la penicilina G, que o viene para inyectar vía endovenosa o intramuscular. Alguna vez les han inyectado seguramente una penicilina aquí, en la nalga, o si no, si estaban muy graves, en la vena directamente. Esa penicilina G puede existir la proteínica y la benzatínica, estas dos son intramusculares, o puede haber la sódica y la potásica, que estas son endovenosas, ¿ya? Su espectro reducido solo para gram positivos. Tenemos las aminopenicilinas. Estas aminopenicilinas, lo único que son penicilinas naturales, que se les agregó un grupo amino, ¿sí? Y ese grupo amino las determinó como aminopenicilinas. Fíjense que esa añadición de un pequeño grupo amino amplía su espectro a gram negativos. Es decir, aparte de atacar a gram positivos, también sirve para gram negativos. ¿Ustedes considerarían es un espectro amplio o reducido? ¿Ataca a positivos o negativos? Amplio. Esta es la más conocida, la que seguramente han utilizado una vez en su vida, amoxicilina, o también está la ampicilina, ¿ya? Atacan a gram. Generalmente en neumonías, cuando se duda un poco, generalmente el tratamiento es amoxicilina, ¿ya? Hasta que sepamos qué bacteria es. Después tenemos las resistentes a penicilinasas. Estas son bacterias, o bueno, son antibióticos resistentes a las enzimas bacterianas. ¿Se acuerdan que las bacterias producen enzimas que destruyen al fármaco? Pues estas penicilinas son resistentes a sus enzimas. Sus enzimas no les hacen nada. Sí, por eso se llaman resistentes a penicilinasas. Ahí tenemos a la meticilina, nanaxicilina, oxacilina, cloxacilina. Y aquí les pongo un grande signo de admiración para que no se les olvide. La meticilina es el único antibiótico perteneciente a este grupo de las penicilinas que solo viene para discos de antibiótico, no viene para el consumo, ¿sí? No hay meticilina en tableta, en inyectable, no, solo es para discos de antibiótico. ¿Y dónde utilizamos el disco de antibiótico? El antibiograma, solo sirve para hacer antibiograma. Este antibiótico, esta penicilina, es indicador de sensibilidad o resistencia a beta-lactámicos, y eso es importante. Quiere decir que si ustedes hacen un antibiograma y el laboratorio coloca un disco de meticilina y es resistente, es decir, la bacteria crece sobre esa meticilina, significa que ninguno, absolutamente ninguno de estos va a servir. Ninguno, ni los que vamos a ver más adelante. Toda la familia de beta-lactámicos no va a servir si es resistente a esta meticilina, ¿sí? Si se pilla resistencia a meticilina en el antibiograma, ningún beta-lactámico sirve, ¿no? Ni los penicilinas, ni cefalosporinas, ni carbapenémicos, ni beta-lactámicos, ni inhibidores de beta-lactamatos, nada. Por eso nace la denominación MRSA. ¿Qué significa? ¿Les digo la otra? Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿sí? MRSA. Entonces, un MRSA es un aureus, específicamente un aureus, que se le pidió su resistencia a meticilina. Por ende, a ese aureus yo no lo puedo tratar con ninguno de los beta-lactámicos porque no va a funcionar directamente. Este es el indicador, ¿ya? Si es resistente a esto, nada de eso sirve. Pero si es sensible, puede que alguno de esos sirva, dependiendo, ¿no? No sé qué papel por ahí. Sí, aquí tengo. Perdón. No, no. ¿Ya? Después, un cachito atrás. Después tenemos las otras dos que son pertenecientes a las penicilinas, las carboxy y las ureido, ¿ya? En las carboxy tenemos a la tircarcilina, carbenicilina, femoxilina, que no son tan utilizadas. Y en las ureidopenicilinas tenemos a la piperacilina, meslocilina, atrocilina. De memoria, ¿sí? La piperacilina es la más utilizada. De factor común, ambas sirven para pseudomonas, ¿sí?
Generalmente cuando uno tiene una infección por pseudomonas en un paciente, se le detecta pseudomonas, el tratamiento se vuelve complejo, porque las pseudomonas son bastante resistentes a los antibióticos, ¿ya? Entonces generalmente a veces a las pseudomonas se les da hasta 2, 3 antibióticos en conjunto, al mismo tiempo, porque tienen una bastante resistencia. Entonces si alguna vez nos tocara pelear contra una pseudomona, las carboxi o las ureido son una buena opción. Entonces, ninguno de estos es una buena opción, solo las que tienen actividad contra pseudomonas, ¿ya? Porque son menos resistentes a estas. Después, ahí estaba la primera familia, penicilinas, ya las hemos visto. Tenemos a las cefalosporinas, que también son pertenecientes a la familia de los beta-lactámicos. Ahora, muchos sufren aprendiendo a hacer las cefalosporinas, porque son muchísimas, ya hasta yo me incluyo ahí. Tiene 5 generaciones, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Como chanchulla, para que nunca se les olvide, el espectro de las cefalosporinas de la primera a la quinta va aumentando. La primera solo sirve para positivos, la segunda sirve para positivos y levemente negativos, la tercera sirve para positivos y negativos, la cuarta sirve para ambos y la quinta solo se da en bacterias resistentes a meticilina o resistentes a vancomicina, ¿sí? Entonces el espectro va aumentando con cada generación, es como una actualización que le hacen a las cefalosporinas. La primera no es tan buena, la segunda se vuelve mejor, la tercera es mejor, la cuarta ni qué se diga y la quinta solo es para ese caso, ¿sí? Para que no se les olvide, si alguna vez les preguntan cuál es el espectro de acción de las de tercera generación, entonces uno va pensando, la primera no es mucho para positivos, la segunda un poquito más, ya, tiene espectro de acción para positivos y negativos. Listo, es una respuesta correcta, ¿ok? Chanchullo. ¿Cómo aprender la cefalosporina? Como dato, porque o sea, esto es para que ustedes lo memoricen. La primera generación siempre va acompañada de una cef más A. Cefaclor, cefaroxilo, cefalexina, cefalotina, etc. Siempre va acompañada la primera generación de una A. La segunda generación va acompañado del sufijo, del prefijo cef más una O una U. ¿Sí? Cefo, cefu. Ahí encontramos cefuroxima, cefoxitima, cefuroxima y bueno, cefaclor y cefamandor, que son excepciones ahí, pero la mayoría de las de segunda generación van con O con U. Las de tercera generación van con C más T, ¿sí? O más O. Es decir, ahí estamos cef, riaxona, cefotaxima, ceftacimib. Fíjense que van con la cef y la T, como para que se me acuerden. Ceftazidima, ceftibutem, ceftriaxona y algunas con O, cefocorazona, cefotaxima. Una excepción aquí, la cefixima, ¿ya? Las de cuarta generación son fáciles de aprenderse porque solo son dos, cefpime y cefpirón, o cefpirón. Y la quinta generación igual fácil de aprenderse porque solo son dos, ceftarolina y ceftaldicual, ¿ya? Esto de acá puede ser una pregunta, ¿ya? La de quinta generación solo se da en MRSA o VISA. Es decir, si mi paciente tiene una infección, a ver, usted, si su paciente tiene una infección por una neumonía, por un neumoniae, ¿ya? Confirmado que es neumoniae, de todas estas cefalosporinas, ¿cuál sería la más adecuada? Fuerte, no lo escuché acá. ¿Por qué? ¿Le daría una quinta generación? Sí, no, ¿por qué? A ver usted, es una neumonía por un neumonía, confirmado que es neumonía. ¿Le daría una quinta generación? ¿Qué dice? ¿Ya? ¿Usted le daría una de cuarta generación? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? Sí, sirve, pero no se debe, porque ¿para qué? Si yo sé que tengo mejores de espectro reducido, ¿para qué voy a utilizar de uno de espectro amplio? Ese es el razonamiento. Si yo sé que es un gran positivo, no necesito darle uno que cubra gran positivos, gran negativos. Estoy malgastando el espectro amplio.
Y esto es peligroso porque generalmente cuando se utiliza fármacos antibióticos de amplio espectro sin necesidad, se va generando resistencia. La siguiente que realmente tenga una infección que amerite uno de esos de espectro amplio no le va a hacer nada porque se volvió la bacteria resistente. Entonces, siempre que tengan una infección, antes del antibiograma obviamente, es previo al antibiograma, si yo puedo tratar con una de menos espectro reducido, voy a utilizar esa. Por más que yo sepa que la de cuarta generación es la mejor, la top, y sé que lo va a curar al 100%, ok, sí, pero si tengo la posibilidad de tratarla con una de primera generación de espectro reducido, voy a utilizar esa, ¿sí? Porque si yo le doy sin necesidad uno de espectro amplio, uno, genero resistencia y dos, barro con toda la microbiota, ¿ya? Y le produzco disbiosis. No se olviden, aparte de generar resistencia, todo antibiótico de amplio espectro produce disbiosis, porque mata todas las bacterias del intestino, ¿sí? O de la microbiota en general. ¿Ok? Ya. Después teníamos a los inhibidores de beta-lactamasas. Ya, ahí tenemos. Estos de acá son los inhibidores de beta-lactamasas. No van solos. Y estos son beta-lactámicos que ya conocemos. La amoxicilina, ¿de qué familia era? ¿O de qué subfamilia era? Era de las aminopenicilinas, perteneciente a la penicilina, la amoxicilina. La ampicilina, ¿de dónde era? Igual, ¿no? De las aminopenicilinas. La piperacilina, ¿de dónde era? Era de las ureidopenicilinas, bien. Y la sulfoperazona, de las cefalosporinas de tercera generación. Ok, excelente. Entonces, esos son antibióticos que siempre que vamos a utilizar un inhibidor, tienen que estar asociados. Los inhibidores de beta-lactamasa son estos: el clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Son tres, ¿ya? ¿Cuál es la función de los inhibidores de beta-lactamasa? Inhibir a la enzima que destruye al anillo beta-lactámico. Es decir, yo soy una bacteria que tiene beta-lactamasas y mis beta-lactamasas van y destruyen el anillo beta-lactámico del beta-lactámico. Entonces, estos de acá se dan para que esas enzimas no toquen al fármaco. Entonces, si yo le doy al paciente una amoxicilina con clavulánico, por más que la bacteria que esté afectando al paciente sea o produzca beta-lactamasas, estas de acá se van a encargar de detener su beta-lactamasa y que el fármaco siga cumpliendo la función que tiene, ¿sí? Siempre se da en conjunto con un antibiótico. Y por último tenemos de la familia de los beta-lactámicos a los carbapenems y a los monobactámicos. Fácil de memorizarse los carbapenems. Terminan en penem, ¿ya? Meropenem, ertapenem, doripenem, imipenem. Y los monobactámicos, astrenam. Fíjense, al igual que las ureidopenicilinas y las carboxipenicilinas, se reservan para pseudomonas, ¿sí? Otro fármaco que yo no lo voy a dar a cualquier infección. Preferentemente se las doy a las personas que tienen infección por pseudomonas. El imipenem, de todos los carbapenémicos que hay, es el único que siempre va asociado, anótanselo porque creo que no están al día, siempre va asociado con cilastatina, ¿ya? Es altamente nefrotóxico. Si no se da cilastatina, puede causar daño renal. O sea, la cilastatina es como un protector renal, lo van a entender mejor cuando lo vean más adelante. ¿Ya? Cilastatina. Nunca se da imipenem solo. Después tenemos a la familia de los glicopéptidos. También son alteradores de la pared o inhibidores de la síntesis de pared celular. Ahí solo tenemos dos: vancomicina y teicoplanina. La más utilizada, vancomicina. No se debe y no se pueden olvidar que la vancomicina solo se da a bacterias MRSA. Es reservadísimo para MRSA. Es decir, para MRSA, fíjense que tenemos varias opciones. Le puedo dar una cefalosporina de quinta generación que hemos visto hace rato, pero si es resistente a todos los beta-lactámicos, en otro caso, le puedo dar también vancomicina, ¿sí? Que es útil para MRSA. Por ahí se dice que es la regla de oro. Ante un MRSA, una vancomicina directamente, ¿ok? Dentro de, obviamente, como es inhibidor de la pared celular, es bactericida, eso ya lo tenemos claro. Pero hay una cosa interesante de la vancomicina. Cuando se la aplica de manera brusca, ¿cuándo me refiero de manera brusca? Cargan la jeringa de vancomicina, ponen la vía endovenosa y lo hacen, ¿ya? O sea, bruscamente, rápidamente, sin diluir y de manera brusca, se produce un síndrome tipo alérgico, que se conoce como el síndrome del hombre rojo. La persona sufre una vasodilatación, una hiperemia terrible, una temperatura aumentada,
solo por la mala dilución de la vancomicina, ¿ya? De hecho así, pero se vuelve rojo, rojo, rojo intenso. No solo su mano, no solo su cuerpo, se vuelve de pies a cabeza. Eso es el síndrome del hombre rojo, asociado a vancomicina. Después tenemos a la familia de las polimixinas, ¿ya? Estas polimixinas, si se acuerdan, alteran la membrana citoplasmática. Alteraban la membrana citoplasmática y generalmente solo se utilizan contra gram negativos, pero multiresistentes. Y eso es muy importante. Las polimixinas jamás se van a utilizar como primera opción, ¿ya? Nunca, nunca de los nunca piensen en una polimixina de primera. Por más que me digan para gram negativos, lo último que le voy a dar es polimixina. ¿Por qué? Son buenos para gram negativos, de hecho excelentes contra gram negativos, pero son altamente nefrotóxicos y neurotóxicos. Entonces yo no le puedo dar al paciente que no requiere un antibiótico tan fuerte como este de primera. De hecho es lo último en lo que pienso. Me falló todos los para gram negativos que conozco. Bueno, intentaré con una polimixina porque porque es muy buena para gram negativos, pero siempre cuidando porque le puede causar mucho daño al paciente, ¿sí? Ahí tenemos la polimixina B, la polimixina E, que es el colistin, y tenemos la vacitracina, ¿ok? Familia de estreptograminas, entramos a las que inhiben a la síntesis de proteínas. Estas inhibían específicamente las 50X. Son bacteriostáticos porque solo inhiben a uno. Si inhibieran a ambos serían bactericidas. Ahí tenemos a la quinupristina, dalmopristina, y en conjunto vienen las dos en un fármaco que se conoce como Sinercid, ¿no? Pero no son tan utilizadas. La familia de las lincosamidas, que también son inhibidoras de las 50S, ahí está mi mnemotecnia, estrés, clima, ¿ya? Algo que me interesa y es primer antibiótico que vemos de ese tipo, que aparte de ser para gram positivo, sirve para anaerobios. No todos los antibióticos me sirven para los anaerobios. Son muy específicos antibióticos que sirven para anaerobios, ¿ok? Porque requieren diferentes condiciones para que el fármaco o el antibiótico llegue a esa zona donde no hay oxígeno, porque esas bacterias proliferan donde no hay oxígeno, como ustedes lo saben, ¿no? Por sus características biológicas. Ahí tenemos a la lincosamida y la clindamicina, ¿ya? Dos fármacos pertenecientes a esta señora. Principal indicación para anaerobios. Los macrólidos, otra familia que se encarga de inhibir a las 50S, ¿ya? Ahora, a diferencia de los anteriores, este es el primer grupo de antibióticos que es capaz de ser útil para micoplasmas, ¿ya? ¿Se acuerdan qué características tenían los micoplasmas? No tienen pared celular. Los micoplasmas son naturalmente resistentes a betalactámicos. ¿Por qué? ¿Qué hace el betalactámico? Inhibe pared celular. Si yo le doy un betalactámico o una infección por micoplasmas, ¿a dónde va a atacar si no tiene pared celular? Puede ser una pregunta capciosa, en años anteriores entró, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado. Los betalactámicos no sirven en micoplasmas porque no hay pared celular, entonces no ataca a ningún lado. Es como darle... ¿Me entienden? ¿No? Espero que me entiendan. Sirve para micoplasmas los macrólidos y su acción es bacteriostática. Ahora, unas indicaciones muy especiales se puede dar en alérgicos a la penicilina. Si mi paciente dice, yo soy alérgico a la penicilina, y pucha, yo quería darle siempre una penicilina porque era lo más fácil, lo menos tóxico y lo más exacto para su cuadro, ni modo, pienso directamente en un macrólido, ¿ya? Porque si tiene alergia a penicilina, probablemente tenga alergia a cualquier otro betalactámico, ¿ya? Porque el factor común es el anillo, ¿okay? Se puede dar en embarazadas, mucho mejor que los betalactámicos, porque no son teratogénicos, no tienen riesgo de teratogénico mínimo. Entonces yo tengo una paciente que en su, no sé, primer mes de gestación tiene una infección, digo, pucha, ¿a qué le doy? Porque la mayoría de antibióticos es teratogénico, o sea, peligroso para su embrión en gestación. Tienen sus macrólidos porque su menor riesgo es teratogénico. Y también se da para bacterias intracelulares, como los micoplasmas, ¿no? Clasificación. Eritromicina, roxitromicina, pero algo para que no se les olvide, y a mí igual se me acuerda todavía de hoy los nombres, tiene nombre de mujer, ¿ya? ¿Les han dicho eso? Eritromicina,
Roxana, gloxitromicina. Clarita, claritromicina. Así, no sé, un nombre así, acitromicina. Josa, no sé, josapina, me imagino yo, josamicina. Espira de espiramicina. ¿Ya? O sea, si ustedes ven un nombre así como de mujer y dicen, pucha, este es un macrólido, sí o sí. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otra familia de antibióticos que no tienen nada que ver con macrólidos que termina en micina. ¿Sí? Entonces no se guíen por la micina. ¿Ya? En un examen del año pasado o del año pasado se ponen, ¿no? Son pertenecientes a macrólidos, excepto les ponen eritro, roxitro, claritro, micina, y les ponen tobramicina. Y dicen, pucha, todos tienen micina, entonces todos son macrólidos. No, ¿ya? No se guíen por la micina. Hay otro fármaco que también tiene micina. Estos uno se guía fácilmente porque tiene nombre de mujer. ¿Ya? Siguiente. Los ampenicoles también son otros que inhiben, el cloramfenicol, otro que inhibía la 50S. Ahí encontramos el más usado, bueno, menos usado, pero que es de la familia del cloramfenicol y el cloramfenicol. Tiene un amplio espectro, sirve para anaerobios, pero no se da en niños. ¿Ya? No se puede dar en niños, prohibidísimo. Al niño le produce un síndrome que se conoce como el síndrome de niño gris, que es dado porque ataca su médula ósea. ¿Ya? Entonces ese paciente tiene anemia de tipo aplásica, no produce células sanguíneas porque el fármaco destruyó la médula ósea. ¿Sí? Pero esto es más específico en niños y por eso los cloramfenicoles son prohibidos en niños. Okay. Tenemos el otro grupo de las oxalidonas. Ahí está el linezolid, otro que inhibe 50X. ¿Ya? Reservado, otra vez, otro que está reservado para MRSA y para visa, preferentemente. ¿Ya? Ahí solo tenemos al linezolid. Yo me acuerdo que, a ver, esto no sé de tiempo para charlar, no. Pero yo me acuerdo que el linezolid, una vez que fuimos allá a hacer una práctica en el hospital, un doctor lo vimos con una caja de linezolid porque decía que era MRSA y era resistente. Pero el linezolid tampoco se utiliza de primera, a pesar de que es muy, muy bueno, solo por el hecho de que es carísimo. ¿Sí? Una dosis de, o eso nos dijo el doctor, una dosis de linezolid estaba por 2.000, 3.000 bolivianos y el paciente a veces necesita 2 dosis al día por al menos una semana o 2 semanas. Entonces se hace carísimo la cuenta de un linezolid, pero es muy bueno para una MRSA y para una vida. Eso se me acuerda por aquí para ahí. Siguiente. Tetraciclinas inhibían 30S. ¿Ya? Ahí tenemos, de hecho es fácil, terminan en tetraciclina, clortetraciclina, oxitetraciclina, tetraciclina, u otros raros que terminan en ciclina igual, doxiciclina, minotetraciclina, doxiciclina, minociclina. O sea, todos terminan en ciclina. ¿Ya? Eso es característico de las tetraciclinas. Son de aspecto reducido, atacan algunos gram positivos, algunos gram negativos. También sirven como antiparasitarios en algunos casos y su acción es bacteriostática. Producen un síndrome llamado síndrome de Fanconi. ¿Por qué? ¿O de qué? ¿De qué es el síndrome de Fanconi? Es principalmente por acciones tóxicas del fármaco cuando está vencido. ¿Ya? Es uno de los, no sé si lo han escuchado, todos los fármacos tienen su fecha de vencimiento, eso sí. Algunos vencen y todavía, digamos, lo puede tomar alguno y no pasa nada, pero la tetraciclina creo que no. Son los únicos que si están vencidos los botamos, porque si el paciente llega a tomar una tetraciclina vencida, se produce un síndrome de Fanconi. ¿Ya? Síndrome de Fanconi, afectación renal principalmente, ¿ya? Hay una afectación renal severa. Ok, aminoglucósidos. Esto es lo que les decía, que es el otro grupo que termina en micina. ¿Sí? Micina. No son macrólidos, son aminoglucósidos. Estos son capaces de inhibir 30 y 50S. Son bactericidas porque inhiben a ambos, ¿ya? Pero una de sus desventajas es que son ototóxicos y nefrotóxicos. Producen daño renal, daño a nivel del aparato coclear, entonces puede producir sordera, puede producir insuficiencia renal, ¿ya? Dependiendo de cómo se la use. Y ahí tenemos a la clasificación de estos más memorias: estreptomicina, gentamicina, tauramicina, amicacina, neomicina. ¿Ya? No se parecen a los macrólidos con esa característica de nombre de mujer, son totalmente distintos. Y no se vayan a confundir. ¿Ya? Quinolonas. Apréndanse bien las quinolonas porque a veces la doctora el año pasado me acuerdo que agarró al estudiante y le dijo, de la nada, estaba dando teoría y le dijo, quinolonas de cuarto. La estudiante se quedó así. Así que aprendan a hacerlo bien para que no nos agarren en el puro. Las quinolonas son
parecida a las cefalosporinas porque tienen 4 generaciones, ¿ya? O sea, varios fármacos. Inhiben el ADN, por ende son bactericidas. Hay 2 tipos. Las fluoradas son bactericidas y las no fluoradas son bacteriostáticos. Las no fluoradas solo es la primera generación, ¿sí? Primera generación es no fluorada. Segunda, tercera, cuarta son fluoradas, por ende son bactericidas. ¿Cuál es la diferencia en su espectro de acción? Decíamos que en las cefalosporinas empieza con positivos y termina hasta con negativos, ¿no? Aquí es al revés. Las de primera generación solo sirven para negativos y va aumentando a positivos cada vez más, ¿sí? Al revés de la cefalosporina. Primera generación solo me sirve contra gran negativos, la segunda un poquito contra gran negativos y gran positivos, la tercera me sirve ampliamente para gran negativos y para gran positivos. ¿Se apagó? Se apoyó y lo apagó, parece. De acá no se movió nada. Creo que es de ella. Chino. Ahí está. Entonces, lo que les decía, primera generación poco para gran negativo, segundo para positivos negativos, la tercera más para positivos, y la cuarta es ampliamente para negativos y ampliamente para positivos. Es decir, espectro reducido y amplio espectro, ¿ok? ¿Cuál es la clasificación? Un poco más de memoria. La de primera son el nalidíxico, el pipimírico, la de segunda el norfo, el eno, el cipro, la de tercera el levofloxacino. Todos terminan con oxacino. Ya esos fáciles de diferenciar. Y normalmente terminan con oxacino, exceptuando de la primera generación. Y la cuarta generación, que es las más potentes, el moxifloxacino, gemifloxacino o catifloxacino. Después teníamos a las que inhibían las rutas metabólicas. Ahí tenemos a las sulfonamidas que inhibían a una enzima que era la dihidroterbato sintetasa y el trimetropin que inhibía la dihidroforato reductasa, ¿sí? Por sí solos son bacteriostáticos. Cuando unen sus fuerzas y se vuelven bactericidas, ¿ok? Generalmente nunca se da solo sulfonamida o solo trimetropin, no hay. De hecho, en los fármacos ya vienen mezclados sí o sí, porque su acción es mucho mejor juntos. Vienen en un solo antibiótico que se conoce como cotrimoxazol, ¿sí? Cuando hablan de cotrimoxazol están hablando de que es un preparado con sulfamethoxazol y trimetropin, ambos, ¿ok? Su acción es bacteriostática, pero cuando se combinan son bactericidas y son de amplio espectro, ¿ya? Porque la sulfa cubre para positivos, el trimetropin cubre para negativos y si se unen cubren positivos y negativos, amplio espectro. La rifampicina era uno de los que inhibía o interfería con la síntesis de ADN o ARN, inhibe una enzima que es la ARN polimerasa, ¿ya? Este antibiótico sirve bastante para micobacterias, ¿ya? Y de hecho, solo se utiliza en micobacterias. A pesar de que aquí me diga que sirve para neiserias intracelulares, su único uso de la rifampicina es para micobacterias. De hecho, lo van a escuchar que no hay rifampicina para cualquier infección, solo se da para tuberculosis, ya por micobacteria en tuberculosis, no se da por otras causas. Sí, es reservado para tuberculosis o infecciones por micobacterias en su defecto, una lepra o una lepra. Después teníamos a los nitroimidazoles, ¿ya? Este es el único solito. Lo más interesante de este es que sirve para anaerobios. ¿Se acuerdan cuál otro antibiótico servía para anaerobios? Lincosamidas, excelente. Entonces, si tenemos o vemos otra más, yo les recomiendo, háganse una lista. Háganse Pseudomonas, sirven estos. MRSA, sirven estos. Visa, sirven estos. Anaerobios, sirven estos. Les va a servir muchísimo, se los prometo, ¿ya? Estos nitroimidazoles sirven para anaerobios, ¿ya? Y también para infecciones por Gardnerella vaginales. Esto de acá tampoco se olvida porque más adelante lo van a ver y lo van a volver a tocar. El único que tenemos es metronidazol. ¿Se acuerdan dónde más se utiliza el metronidazol? Para infecciones parasitarias específicas, ¿ya? Sirve también como antiparasitario. ¿Siguiente? Tenemos a los nitrofuranos, ¿ya? Inhibían también rutas metabólicas. Ahí tenemos a nifurtimón, nitrofurantoína, nitrofurazona. Son muy buenos contra positivos, contra negativos, excelentes contra el E. coli, espectro amplio. Son bacteriostáticas cuando se le da pequeña dosis y se convierten en bactericidas cuando se les da una dosis alta, ¿ya? No hay mucho más sobre eso. Ok.
No me sé sus nombres, pero los voy a señalar. Usted, de gorrita verde, ¿cómo se llama? Marco. Franco. Franco. Desde el punto de vista molecular, los antimicrobianos de uso clínico ejercen su acción en algunas de las siguientes estructuras. La pregunta es, Franco, ¿en qué estructuras bacterianas los antibióticos ejercen su mecanismo de acción? Pared celular, ¿Ya? la ¿Síntesis de proteínas? ¿Cómo? síntesis de proteínas, ¿Eso es un elemento de la bacteria? ribosomas, Ribosomas. ¿En qué más? la membrana citoplasmática, ¿Ya? ¿Y? el ADN, ADN. Los elementos obligados. Ribosomas, pared celular, membrana citoplasmática y ADN. ¿Ok? ¿Lo pusiste en mi No. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted? Evelyn. Evelyn, según el efecto antibacteriano que tienen los antibióticos, se pueden ser de tipo, si matan a las bacterias son bactericidas y si inhiben su proliferación son bacteriostáticas. ¿Les quedó claro esos dos términos? ¿Sí? A todos, ¿no? Ya. 3, ¿cómo te llamas? Sí. ¿Cómo? Melendres. Los antimicrobianos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana son más activos contra los... ¿Estas son preguntas de su vida? Preguntas de... Esto del año pasado. Ah, sí. Esto del año pasado parece. Sí, creo que sí. Bueno, no son mi idea. A ver, cuéntame su vida un poquito.